Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos una vez más a un video informativo en el Dragonario. En este caso les vamos a compartir una crítica que hace Dolia Esteves, que fue corresponsal de Aristegui Noticias en Estados Unidos y que es periodista que cubre temas sobre Estados Unidos y también, si no me equivoco, sobre la relación entre México y Estados Unidos, pues le hace esta crítica. Conforme a los 100 días, ya sé que es algo tarde, ya sé, no he tenido tiempo hasta ahorita y no me he podido dar el tiempo, dejémoslo así, y se titula 100 días de comer camote. Bueno, yo le pondría otro título, pero por educación le dejamos así. Esto se extrajo de Sin embargo y su autora es Dolia Esteves. No hubo choque de trenes con Donald Trump en los primeros 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como algunos pronosticaron. Por lo contrario, se consolidó la tendencia que emergió durante la transición, apostarle a la convivencia. Bajo esa premisa, el presidente de los Estados Unidos mexicanos ha cedido a las presiones antimigrantes de Trump. No ha denunciado la construcción de un muro divisorio y no siempre corrige cifras falsas que desvirtúan la realidad de la imagen de México. Enrique Peña Nieto no pudo darse ese lujo. No tenía capital político. Y eso es cierto. No tenía ningún capital político desde el inicio de su sexenio. Y nunca lo tuvo. Se vio forzado a defender retóricamente la soberanía nacional y pedir a Trump dejar de usar a México como piñata electoral. Luis Videgaray sudaba cada vez que, ante la insostenible presión política interna, tenía que responder a la furia tuitera de Trump contra México, más aún durante la campaña presidencial mexicana. Cierto, con la llegada de AMLO, Trump bajó el volumen a la retórica, se ha abstenido de lanzar ataques personales y maltratar verbalmente al presidente de México, hasta dice respetarlo. Y es que sabe que AMLO es un presidente con legitimidad y niveles de aceptación insólitos. Eso calcula, da cheque en blanco a López Obrador para cumplir con sus demandas migratorias sin alborotar a la víspera antitrumpista. En los primeros 100 días del gobierno de AMLO, migración ha sido el tema bilateral dominante gracias a Trump. El gobierno de AMLO logró que aceptara retóricamente una fuerte infusión de fondos principalmente privados para el desarrollo de los países centroamericanos expulsores de migrantes, en el entendido de que Trump comparte con México el concepto de que la causa de la migración es la pobreza y falta de oportunidades. No dejemos de un lado la violencia que también hay en esos lares. El gobierno mexicano accedió a servir de sala de espera para los solicitantes de asilo en Estados Unidos. Sin embargo, México dio la mano y Trump tomó el pie. Esta semana
impuso más medidas unilaterales a México, que claramente abusa de la política de protección de los migrantes, desoyendo la petición de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la CEGOP de no expandir las devoluciones de solicitantes de asilo no mexicanos a todos los cruces fronterizos. El Departamento de Seguridad Interna hizo exactamente eso. Ya empezó a devolver migrantes no mexicanos a Mexicali. Recuerden que hay una política en Estados Unidos de que los migrantes que sean deportados no serían enviados a sus países de origen, sino serían regresados al país por el que entraron. Y por desgracia de muchos, aquellos que odian a los centroamericanos, ese país es México. La Secretaría de Relaciones Exteriores protestó, pero dijo que aceptará a los devueltos. Comunicado SRE Segop 1203-2019. El mes pasado, la administración Trump también desdeñó la petición mexicana de no devolver menores de edad no mexicanos a México. Y es que para el gobierno de AMLO, ayudar al cumplimiento de una estrategia antimigrante que probablemente viola la legislación estadounidense es una decisión estratégica pensada para no hacer enojar a Trump. New York Times, 02 marzo 2019. Tragar camote parece ser la estrategia hacia Trump en los celebrados 100 días de gobierno. Otros temas, comercial y seguridad, tampoco han virado de dirección. En la sustancia es la misma agenda. La prioridad sigue siendo la aprobación del Telecan 2, negociado por Peña y AMLO. Sobre seguridad, la estrategia fallida pactada con Washington, que consiste en pacificar al país con el uso de la fuerza, sigue vigente. Ya lo hemos visto con la aprobación de la Guardia Nacional. Mientras que Peña congeló la cooperación antinarcóticos con Estados Unidos durante el primer año de su sexenio, López Obrador ni una revisión ordenó de esos polémicos programas. La Agencia de Justicia opera al mismo nivel que viene haciéndolo desde el sexenio de Calderón. Donde sí hubo cambios es en la forma. Con Marcelo Ebrard la interlocución regresó a los canales diplomáticos institucionales que Videgaray se brincó en aras de cultivar una relación personal con el yerno de Trump, Jared Kushner. Y si recordáramos cómo fue tratado Videgaray en Estados Unidos, sin comentarios. Las concesiones hechas por AMLO compensan la molestia que pudiera haber en Washington por la neutralidad mexicana ante la crisis venezolana. Los jaloncitos de oreja del vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado Mike Pompeo para forzar a México a respaldar la política de intervención en Venezuela son empujones verbales sin consecuencias prácticas. Incluso se cree que la posición mexicana puede serle útil a Estados Unidos en el futuro, como le fue en el pasado de no haber roto con Cuba, para bien o mal. La administración Trump está satisfecha con AMLO. Mientras en el Capitolio, con excepción de unos cuantos, México también tiene aliados entre la mayoría que rechaza el muro
y las políticas antimigrantes de México. Las señales de animadversión hacia AMLO son contadas, o porque no les preocupa o porque simplemente no está en el radar. De ahí que resulta inverosímiles tweets que alegan que Washington, como si fuera un colectivo homogéneo, ve al gobierno mexicano como fallido. Es innegable que hay voces en firmas de consultoría y centros de estudio políticos de Washington y Nueva York que apuestan al fracaso del gobierno de López Obrador, pero son minoría. Las filias y fobias no tienen frontera. Comer camote para no hacer enojar a Trump no es estrategia. Es entendible que AMLO no quiera pleito. Sin embargo, si México se deja, Trump seguirá abusando. ¿Ya ven que ahora amenaza con cerrar la frontera? Debe haber un posicionamiento fuerte y claro de parte del presidente que ponga límites. Ya sé que esto es algo viejo, pero también hay que recordar cuando en una mañanera hizo una encuesta al aire de que si había confrontación con Trump o no, y ganó el no. Mejor continúo. Guardar silencio y quedarse callado no son lo mismo. La relación cordial no puede darse a cualquier precio. El que nada debe, nada teme. Y esta es la pequeña crítica de Dolly Esteves en cuanto a la política hacia Estados Unidos del gobierno de López Obrador, principalmente de López Obrador. Y aún así sigue comiendo, ya no digamos comiendo camote, tragando camote en este tema. En los días anteriores se ha visto esa decisión de no confrontación. Es el momento de, como dice la nota, de que López Obrador aproveche ese capital político que ni siquiera Peña o Calderón tuvieron. Bueno, ya sé que a Calderón no le tocó Trump, pero me refiero a ponerle límites al presidente en turno de Estados Unidos. Por desgracia, parece ser que esa va a seguir siendo la estrategia de López Obrador. O quién sabe, tal vez yo me equivoco y hay que darle el beneficio de la duda. Puede ser que me equivoque. O que Dolly Esteves en este caso se equivoque. Pero quién... Yo me puedo equivocar, lo sé. Puede ser que él sepa más, tenga una estrategia al fondo y requiera tiempo. Si es así, solo espero que no se le acabe el tiempo y pueda reaccionar. Nos vemos hasta la próxima. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Salud.